Internet es algo inmenso, lleno de misterios, incógnitas y sobre todo información que muchas veces se queda sin un contexto completo. Al día de hoy, para la mayoría de nosotros, es muy normal navegar por Internet durante horas, scrolleando casi de manera infinita, sin prestar mucha atención a los detalles, simplemente haciéndonos la pregunta ocasional sobre qué habrá sido de este creador o creadora, o cuál habrá sido la razón de X o Y situación. Inspirándonos en esto, el día de hoy se me ocurrió visitar algunas imágenes que en su momento fueron noticia y que por desgracia cuentan historias bastante perturbadoras. La mujer que estás viendo en pantalla lleva por nombre Sydney Luffy, y la imagen es un estado que ella misma publicó en Snapchat momentos antes de salir a una cita con alguien que había conocido por Tinder. Era el 15 de noviembre de 2017. Sydney, quien trabajaba de cajera en una tienda de artículos para el hogar, estaba terminando su turno de trabajo y se preparaba para ir a una segunda cita con una chica que conoció por la ya mencionada aplicación. El primer encuentro había sido apenas un día anterior, y todo había ido lo suficientemente bien como para que ambas decidieran juntarse una segunda vez. O al menos eso fue lo que seguramente Sydney estaba pensando. Por desgracia, su cita, Bailey Boswell, con apenas 23 años en aquel entonces, quien se había presentado con la identidad fabricada de Audrey, junto a su novio Aubrey Trail, de 51, tenían un plan siniestro entre manos. Después de haberse ganado la confianza de la víctima, Bailey y su pareja no solo le arrebataron la vida a Sydney, sino que también la desmembraron y la metieron en bolsas de basura para después deshacerse de la evidencia arrojándola a un campo en medio de la nada. En un inicio, la pareja de criminales negó las acusaciones e incluso se atrevieron a publicar un video defendiéndose. Sin embargo, se consiguió evidencia de que habían estado siguiendo a Sydney. Y no solo esto, también habían realizado compras que incluyeron cosas como cuchillos, una sierra de mano, pinzas, bolsas de basura, cloro y paños, entre otras cosas. Estas compras, gracias a los códigos de barra y las bolsas de basura, los ligaban directamente a los restos, lo que provocó que fuesen arrestados. Después de su arresto, en corte, al menos 3 mujeres incluyeron en su testimonio que la pareja había mencionado el deseo de grabar videos tipo snuff, con el único propósito de hacerse millonarios. Tiempo después, en una de sus confesiones, Trail aceptó haber grabado a Sydney mientras éste la estrangulaba. Afortunadamente, tanto Bailey como Aubrey se encuentran tras las rejas, Bailey enfrentando una cadena perpetua, mientras que Aubrey espera su ejecución. Si te pidiera que describieras esta imagen, ¿qué dirías? ¿Qué es lo que ves? Su nombre es Anders Breivik, y lejos de lo que podrías pensar, él no se dedica a proteger y servir. Muy por el contrario, esta persona fue culpable de uno de los ataques más aterradores ocurridos en Oslo, Noruega, con 77 víctimas fatales. Julio 22, 2011. Esa fue la fecha en la que Anders desató el terror en Noruega, en 2 lugares diferentes. El primero con un objeto explosivo y el segundo usando balas expansivas en la isla de Utoya. Todo esto mientras llevaba un disfraz de policía. Mientras estaba en la isla, y habiendo pasado 50 minutos desde que inició con su masacre, el hombre se detuvo y llamó a la policía diciendo que era el comandante Anders, de la resistencia anticomunista. Mencionó también que se quería entregar. Cuando la operadora hizo las preguntas de protocolo, Anders simplemente colgó y continuó disparando. Finalmente, 20 minutos después, el hombre fue sometido y arrestado. Algunos sobrevivientes mencionaron que Breivik se reía y parecía disfrutar del momento. En uno de los primeros interrogatorios, Anders se volvió a presentar como el comandante de los Caballeros Templarios de Noruega, una organización que según él contaba con entre 18 y 80 caballeros en toda Europa.
siendo él el cabecilla en su país. Breivik fue sentenciado a 21 años de prisión, con una mínima de 10 años sin derecho a fianza. Esta sentencia es la máxima en Noruega y permite extenderse indefinidamente. Pero ¿cuál fue la razón que llevó a este hombre a cometer tan atroces actos? En resumidas cuentas, sus creencias extremistas, en las cuales por obvias razones no profundizaremos el día de hoy. En cuanto a su perfil psicológico, hubo contradicciones. Sin embargo, la corte optó por inclinarse con el diagnóstico de que Anders Breivik en todo momento actuó bajo completa capacidad de sus facultades mentales. Si has llegado hasta aquí y estás disfrutando del video, te pido por favor que te suscribas y dejes un comentario con tu opinión sobre el tema. Haciendo esto, estarías ayudando mucho al canal. Continuemos. En esta escena podemos apreciar lo que parece ser un grupo de amigos buceando y seguramente pasando un buen rato, sin mayor preocupación. La foto fue tomada en las playas de Australia en 2003 por un grupo de turistas. Espera. Ahora te invito a que vuelvas a analizar la foto, esta vez con mayor detenimiento. ¿Notas algo raro? En la imagen hay 3 personas, pero una de ellas, la que está al fondo, se llamaba Tina Watson y fue captada en esta imagen simplemente por casualidad. Después de que un hombre llamado Gary decidiera sacarle una foto a su esposa, a quien vemos al centro de la pantalla. Esta imagen cobró sentido solo después de que las fotos fueran reveladas. Pero ¿quién era Tina Watson y cómo terminó ahí? Tina era una amante del buceo que recientemente se había casado con un experto en la materia. Su esposo se llamaba Gabe Watson, un buceador certificado, y en aquel entonces esta pareja de origen estadounidense se encontraba en su luna de miel por Australia. El día que la foto fue tomada, Gabe y Tina se encontraban en una excursión de buceo, y la historia inicial contaba que Tina simplemente perdió la conciencia y se hundió aproximadamente 30 metros hasta el fondo del mar, con apenas 2 minutos de haber iniciado a bucear. Gabe mencionó que las corrientes eran muy fuertes y que simplemente no pudo hacer nada para rescatar a su esposa. Cuando Gabe regresó a la superficie pidiendo ayuda, los rescatistas rápidamente bajaron a buscar a Tina y la sacaron del fondo del mar. Para ese entonces, Tina ya había pasado 10 minutos bajo el agua. Después de 40 minutos de intentos por resucitarla, Tina Watson no pudo regresar en sí, y los doctores se vieron obligados a parar su trabajo. Pese a que esta versión de la historia es bastante triste, la historia verdadera tenía un trasfondo mucho más crudo, premeditado y perturbador. Debido a hallazgos en la autopsia, así como a inconsistencias en las declaraciones de Gabe, el caso de Tina fue investigado por las autoridades. La versión que Gabe contó no coincidía con su computadora de buceo. Otros buzos mencionaron haber visto a Gabe abrazar a Tina por algunos minutos mientras buceaban, y la hipótesis indicaba que Gabe cerró el regulador de Tina hasta que ella simplemente perdió la conciencia, solo para abrirlo poco después, permitiendo el paso de aire de nuevo y dejar que ella se hundiera mientras él salía a la superficie a pedir, entre comillas, ayuda. Otro punto clave fue el aporte del padre de Tina, quien aseguró que su hija le había comentado que Gabe le pidió mejorar su seguro de vida y que lo colocara como único beneficiario. Pese a todo lo anterior, Gabe ha logrado salvarse de la justicia, pasando solo un total de 18 meses en una prisión de Australia. A la fecha, su caso ya se encuentra completamente cerrado y desestimado. En la imagen estamos viendo a Jolie Gallen, una chica de apenas 18 años de edad en aquel momento. Alguien que tenía toda una vida por delante
Ella estaba de paseo junto a Lauren Bonner, su exnovio, quien después de intentarlo un par de veces había logrado convencerla de ir a dar una caminata a uno de los parques de Alabama para recordar los viejos tiempos. La fecha era 30 de agosto de 2015. El objetivo de la caminata era quedar en buenos términos e iniciar una nueva etapa de la relación, esta vez como buenos amigos. Y todo iba bien. Ella incluso llevó a su perro. Nada raro estaba pasando. Su ex le tomó varias fotografías para recordar aquel momento y publicó algunas en Instagram. Jolie, como seguramente cualquiera de nosotros en una situación similar, no sospechaba nada, pero apenas un par de minutos después de que esta foto fuese tomada, su ex le apuntó por la espalda y accionó un arma calibre 22, hiriendo a Jolie en la nuca. Como si fuese poco, el ex se acercó al cuerpo, lo volteó y se aseguró de dar un segundo disparo entre los ojos, solo para después arrojar el cuerpo a una caída libre de más de 30 metros de altura. Lauren Bonner, el ex, después de haber cometido este crimen, regresó a su auto, llamó al 911 y con una voz calmada confesó lo que había pasado apenas hace unos momentos. Pese a esto, se declaró no culpable, alegando que él y Jolie tenían un acuerdo, una especie de pacto, en donde él también habría tenido que terminar con sí mismo, pero que simplemente no pudo cumplirlo. Afortunadamente, gracias a la familia y a un mensaje bastante turbio que Jolie, la víctima, le dejó a uno de sus amigos después de aceptar la salida con su ex, el cual decía: "Si algo me pasa, sabrás con quién estaba", la culpabilidad de Lauren pudo ponerse en tela de juicio, y finalmente, en julio de 2017, Lauren Bonner se declaró culpable y fue sentenciado a 52 años de prisión. Y así, con esa historia que nos deja un nudo en la garganta, cerramos el video de hoy, en donde compartimos un poco de contexto detrás de algunas imágenes que en su momento se compartieron en internet. Si te gustaría que hable de algún tema en particular, házmelo saber en la caja de comentarios. Cuídate mucho y que tengas un gran día.